El presidente Luis Abinader convocó a los sectores productivos, políticos y sociales a un gran acuerdo nacional para enfrentar la crisis global actual. El objetivo de esto es consensuar medidas que protejan a las familias dominicanas y mantengan el crecimiento económico ante la incertidumbre internacional. Para conversar de este tema tan importante y sobre esta propuesta del presidente, queremos hablar con Andrés Navarro, quien es miembro del Comité Político del PLD. Bienvenido, señor Andrés. Qué gusto tenerle. Buenas tardes, Dayana. Un placer estar con ustedes, con Roberto Ángelo. Un placer. Gracias, gracias, un placer. Gracias. Cuéntenos de esta propuesta que ha hecho el presidente de la República. La hizo el domingo en una locución bastante sorpresiva, ¿no? Con la convocatoria del Consejo de Seguridad y de Defensa Nacional, alegando, por supuesto, la crisis en el Medio Oriente y cómo debíamos enfrentarlo. ¿Qué posición ha asumido el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Han recibido ya la propuesta para reunirse? Bien, Roberto, la respuesta a la pregunta es no. Hasta la noche de ayer, pues, la dirección del partido no había recibido ninguna invitación para este diálogo que anunció el presidente Abinader. Me preocupa que lo haya hecho en ese momento, en esa ocasión, en la cual estaba convocando, ¿no?, a los medios en especie de una breve rueda de prensa, luego que salió de una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Primero porque se presta a confusión. Cuando el presidente convoca el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, lo hace con el propósito de coordinar las acciones que que requiera el país para atender o enfrentar de alguna manera las posibles amenazas en torno a la situación haitiana, especialmente en un momento donde las Naciones Unidas pues ha estado reforzando el especie de ejército de pacificación que ha estado ya ocupando Haití. Y esto ha de suponerse que puede generar una escalada en la violencia como una reacción de las pandillas ante el fortalecimiento de este cuerpo militar internacional. Es correcto, muy correcto, que el presidente de la República pues esté tomando medidas preventivas a tiempo ante un escenario que pueda ser tenso en la frontera, especialmente con el riesgo que hay de que líderes de estos grupos violentos de Haití pasen o intenten pasar hacia el territorio dominicano. Y de esto es que debió tratar el presidente. Me parece que fue muy ligera su posición al decir en ese contexto que estará convocando a los diferentes sectores a una consulta, a un diálogo nacional en torno a una problemática diferente, que puede estar vinculada, pero es diferente, que es los posibles impactos negativos que puedan generar los conflictos fundamentalmente en Medio Oriente igual también el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Entonces, son dos ámbitos en el que debe manejarse digamos, con prudencia el presidente, especialmente cuando quiere mostrar una intención de dialogar con los sectores no solamente civiles, sino también políticos en el país. Así es que me parece que debiera formalizar esta invitación. Hasta el momento, por lo menos hasta la noche de ayer, a nuestra organización no había llegado una invitación y asumo que el Partido de la Liberación Dominicana tendrá una posición una vez reciba la invitación, vea los términos, la agenda para poder hablar con propiedad, ¿no? Señor Andrés, He notado que, si la memoria no me falla, eh, es la tercera ocasión en la que el presidente de la República, en el tiempo que tiene gobernando, hace algún tipo de llamado de esta naturaleza.
Recuerdo que al inicio de su primer gobierno convocó unas mesas temáticas, posterior a eso hizo algo parecido con los expresidentes de la República. En ambos escenarios el Partido de la Liberación Dominicana se ha sumado, ha participado, ha hecho propuestas y estoy seguro de que lo haría en una eventual tercera ocasión de concretarse finalmente la solicitud del presidente de la República. ¿Qué ha faltado en esos diálogos anteriores? ¿Qué se ha aprendido? ¿Qué ha sido más parte, ¿no?, de un trabajo tal vez superficial y ha faltado para llevar a la práctica? ¿Qué podríamos esperar en una tercera convocatoria? En este caso, ¿qué sugieren ustedes? Y mira, Ángelo, partiendo del histórico que tenemos en el país de convocatorias a diálogos nacionales, a pacto, en los gobiernos del PLD se realizaron varias experiencias. Ujú. Ustedes recordarán que para preparar la Estrategia Nacional de Desarrollo, que quedó formalizada con la Ley 1-12 a principios del año 2012, se agotó un proceso de mesas de trabajo, de diálogo nacional con la participación de múltiples actores sociales, políticos, académicos. Fue un proceso bastante dilatado en el que la sociedad dominicana puso el empeño de ver el país en perspectiva a largo plazo. Y dio por resultado no solamente un documento técnico, una estrategia, sino también una ley. Es clave cuando tú convocas a la sociedad a participar en un proceso, especialmente con temas de interés nacional, que no solamente hagas una buena convocatoria y un buen método de diálogo, sino que garantices la continuidad a los Tiempo. aportes que los diferentes sectores tributaron a ese proceso, que se vea la continuidad y que valió la pena invertir talento, tiempo, confianza en estos procesos. De eso es que ha adolecido el gobierno del presidente Abinader. Las diferentes convocatorias que ha hecho a diálogo nacional, si es cierto que han estado bien, podría ser bien intencionada, no tenemos por qué dudar de esto, pero no se le ha dado seguimiento. Lo que mencionas, Angelo, que fue esa primera convocatoria con mesas de trabajo en torno a políticas públicas, donde estuvimos participando sectores sociales diversos y también los partidos de oposición, eso quedó varado en buenas intenciones de repente, pero quedó en un limbo en el tiempo. Han pasado ya 4 años de esa experiencia y ningún resultado se vio. De hecho, luego de ese diálogo comenzó el gobierno del presidente Abinader a someter proyectos de ley que versaban sobre temas que estaban en discusión en mesa de manera unilateral, o sea, se convirtió casi en una burla, ¿no? En una comedia. Y posteriormente, el periplo que el presidente Abinader hizo en las oficinas o sedes de los diferentes partidos de oposición, especialmente del liderazgo de expresidentes, en torno a la problemática haitiana, el país vio cómo Ujú. los partidos de oposición estaban dispuestos también a aportar porque la problemática haitiana debe ser de interés para todos nosotros. Pero ¿qué ha pasado a partir de ahí? Entonces ahora el presidente está convocando con sentido, claro está, a los diferentes sectores para ver cómo el país se unifica frente al impacto negativo de esta coyuntura bélica internacional. La pregunta es, ¿será otra experiencia un tanto traumática de participación social, política, que quede varada en el tiempo? Ahí que está la gran duda que de alguna manera permea todo el ambiente nacional. De tener un diálogo. Pero yo quisiera saber si para ustedes hay algunas condiciones que tuvieran que darse para que eso pasara. Condiciones sine qua non, ustedes no harían esa reunión o no entrarían en este acuerdo que él llamó, sobre todo cuando no se le ha hecho el acercamiento directo. ¿Hay alguna condición para que esto pase por parte de ustedes? Bueno, Dayana, un tanto la pregunta
tiene un carácter muy institucional, que yo no podría dar la respuesta institucional porque le corresponde o al presidente del partido o al secretario general, que son los voceros oficiales del PLD. Lo que sí puedo abordar es el comportamiento de nuestro partido frente a las convocatorias por temas de interés nacional. Nuestro partido siempre ha estado abierto. Ustedes han visto que hemos ejercido una oposición, digamos, crítica, pero siempre propositiva, con el ánimo de servir a los mejores intereses del país. Entonces, por sentido lógico, lo que espera cualquier organización, no solamente el PLD, pero cualquier organización social o política, es que cuando se le convoque para una causa nacional, se les respete. Claro. Se les respete Sí. utilizando el método o el mecanismo correcto de convocatoria, el método de diálogo que sea real, que no sea una ficción o un acto de histrionismo que no tenga ningún resultado y que se le dé seguimiento a lo acordado. Por lo menos esas tres condiciones deben ser exigidas por toda institución privada, pública, política o de sociedad civil que tenga un sentido de autorrespeto, ¿no? Claro. Una pregunta, profesor Navarro. Ayer el canciller y el viceministro para el área consular anunciaban una nueva medida para el manejo de los consulados dominicanos en el exterior. Sobre todo porque se plantea en lo adelante que la recaudación de los consulados vaya a una cuenta única. A tono con su experiencia, tengo que decir que Andrés Navarro fue canciller de la República, en mi opinión, uno de los más respetados cancilleres de la República, con resultados muy palpables y tangibles en la reorganización precisamente del servicio exterior dominicano. Me gustaría saber su opinión sobre esta medida que ha anunciado Cancillería ayer. Bien, Roberto, por lo poco que conozco de la medida, porque conozco precisamente lo anunciado por el canciller Álvarez, a mí me parece que es una medida totalmente correcta. Es necesario seguir avanzando en el fortalecimiento del servicio consular, que ha sido uno de, digamos, de los grandes problemas de lo que ha adolecido el servicio exterior en nuestro país. En la ocasión que me correspondió gestionar el Cancillería y el Servicio Exterior, pues entendimos que tenía que priorizar un marco legal sólido para la política exterior de República Dominicana y la gestión de la Cancillería. Y antes de salir del servicio que yo estaba dando en Cancillería, pues logramos que el Congreso de la República aprobara la ley que hoy sirve de marco para todas estas decisiones de transformación institucional que ha estado caracterizando la gestión del canciller Álvarez. A mí me parece que es un paso más. En diferentes ocasiones he reconocido lo correcto que ha sido ir saneando gradualmente no solamente el servicio consular dominicano, sino y fundamentalmente el servicio exterior. Me refiero a todas las sedes diplomáticas, las embajadas, y sé por las informaciones que he recibido, lo que veo, lo que ellos anuncian oficialmente en la prensa, que se ha avanzado bastante. Así es que a mí me parece, guardando claro el margen de error que tengo de la poca información de que dispongo, pero todo lo que veo es que son pasos correctos. Sí, bueno, Navarro también fue ministro de Educación, conoce bastante el tema, y me gustaría preguntarle, aprovechando su presencia aquí en el programa, por la propuesta que está haciendo el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Aparentemente el gobierno ha prescindido del tema aquel de la fusión solo por la parte administrativa.
y se está hablando de reorganizar todo el sistema educativo, de trabajarlo incluso en 6 meses y presentarlo. Me gustaría saber su posición al respecto. ¿Qué opina se debe de hacer con el sistema educativo en República Dominicana, tanto en la parte preuniversitaria como en la parte universitaria? Si conviene realmente unificarlo, ¿qué cosas se deben de cambiar? Bien, fíjate, Ángelo, lo que he visto, pues de alguna manera puede reflejar muy buenas intenciones en el ministro de Educación Superior, pero ojo, hay que tener cuidado con lo que están planteando. Ya este gobierno ha anunciado varias veces la reforma del sistema educativo y los diferentes o las diferentes iniciativas, así sea como propaganda que ha hecho, se han caracterizado por negar, dar la espalda, ignorar todo el proceso de transformación que se venía desarrollando en el sistema educativo a partir del Pacto Nacional por la Reforma Educativa. El Pacto Nacional por la Reforma Educativa, que comienza a correr a partir del 2014, no fue la iniciativa de un gobierno, en este caso de los gobiernos, del gobierno del PLD, fue la iniciativa de la sociedad que estuvo empujando, presionando, movilizándose en todos los niveles antes del 2012 por el 4%, ¿no?, del Producto Interno Bruto para la educación. Pero no era un tema simple y llanamente de porcentaje o de mayores recursos, era un tema de plantearse en perspectiva en la ruta de la educación dominicana para bien. Y por eso se genera ese diálogo nacional, ese pacto que ya estaba concebido y expreso en la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 1-12. Entonces, como tú puedes verificar, no eran inventos unilaterales de un partido, de un gobierno, de un ministro. Era una expresión de la sociedad dominicana que venía ya corriendo con la formulación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, después el Movimiento 4% y posteriormente el Pacto Nacional por la Reforma Educativa. Ahí participaron decenas de organizaciones especializadas en el tema, decenas de organizaciones religiosas, culturales, sociales, académicas, además de partidos también de políticos, exceptuando el partido que está en gobierno, que nunca quiso participar de forma sistemática. Ahora bien, una vez se llega a ese pacto por la reforma educativa, se genera un nuevo currículum basado en competencia. Comienzan a correr una serie de programas. Cuando llega el PRM a gobernar, destruye todo eso, lo niega, le da la espalda incluso al Consejo Económico y Social, que fue el espacio, la arena donde se debatieron muchos de estos temas del Pacto Nacional por la Reforma Educativa. Y vino esta crisis sistémica permanente en el sistema educativo a partir del 2020. Y ahora, pues, se anuncia, ya el presidente Abinader había, por decreto, creado una comisión para la reforma educativa que olvidaba a todos los sectores que habían participado en el Pacto Nacional por la Educación. Ahora surge este ministro que puede tener todas las buenas intenciones, hermano, pero no te olvides de todo lo que viene, todo lo que se avanzó anteriormente, de todos los sujetos que participaron. Y que si se va a revisar lo que fue el aporte del Pacto Nacional por la Educación, que siempre es susceptible de mejoras, que se haga con sensatez, sin repentismo. Esta locura de haber enviado un proyecto de ley para fusionar los dos ministerios, sobre la base, cuando ustedes lo revisan, da grima, da espanto. ¿Por qué? Porque está carente de todo análisis, base científica, análisis técnico. Y simple y llanamente fue la desesperación. ¿Para qué? Para reducir el presupuesto dedicado a la educación y colgar también la educación superior en el 4%. Más nada. Incluso
en ese proyecto de ley que hay en el Congreso y que es una amenaza todavía, aparece ahí la decisión de eliminar el Consejo de Educación Superior, eliminar el Consejo de Educación y crear un consejo consultivo, no deliberativo, dándole todas las facultades de toma de decisión, tanto en la preuniversitaria como en la superior, a un ministro o a una ministra que esté en ese momento. Entonces, yo lo que veo es que el ministro actual de Educación Superior posiblemente está actuando con buenas intenciones, pero él no es el reflejo del gobierno de Abinader. La práctica que ha tenido el gobierno de Abinader ha sido muy distinta a esa. Y por eso uno siente desconfianza en un planteamiento por más bondadoso que se vea como este. Señor Bien. Navarro, yo escuché sobre una denuncia que usted hizo de una supuesta campaña de descrédito hacia el señor Gonzalo Castillo. Y yo quisiera entender la naturaleza de esta denuncia. Dígase, me imagino que ustedes tienen prueba para hacer este tipo de aclaraciones o este tipo de comentarios, pero yo quisiera saber si realmente esto es una situación mediática, si es una situación meramente política, la naturaleza de este hecho que usted denunció. Bueno, es fundamentalmente político, claro está. O sea, Ujú, no es un tema de carácter jurídico, es un ujú, tema de carácter político, porque la información que no ha llegado de fuente confiable es que hay en el entorno o dentro de un partido opuesto al PLD, se ha contratado a una empresa, una firma brasileña especializada, que tiene como propósito ese contrato, total o parcialmente, abrir una campaña sucia, no negativa, Diana, sucia, sucia, que es contra, diferente. claro, es Es Ujú, diferente. diferente, Sí, claro. porque tú puedes hacer una campaña negativa contra un adversario, ujú. resaltando sus defectos, sus debilidades, Claro. Errores. Y sus cosas que errores. no hizo, Y, pero cuando y ataca eso, la identidad o las cosas o inherentes a la cuando, persona, claro. ajá, entonces esto es legítimo, ¿no? Ujú, Ahora, ujú, cuando la campaña está dirigida a distorsionar la verdad, ujú, a hacer uso de tecnología para trastocar discursos, expresiones, a manipular el imaginario del electorado ujú. para generar, digamos, marcas peyorativas frente a un adversario, entonces ya entras en un ámbito que no es legítimo. Sí, claro. Y que de repente la legislación dominicana no llega hasta ahí necesariamente o Sí, no es lo suficientemente expresa, pero que en términos políticos tenemos la responsabilidad de alertar. Lo que claro, hemos hecho es alertar a tiempo para ver, digamos, en nuestras buenas intenciones si eso persuade a claro, los sujetos que están involucrados, porque la información para nosotros es confiable. claro. Y ¿Cree usted, Navarro, que esto responde tal vez a cierto temor en torno a las posibilidades presidenciales de Gonzalo Castillo? Estamos claro, hablando de un aspirante presidencial en estos momentos que aunque está enfrentando un proceso judicial, que fuera bueno salir antes del 28 de eso, obtuvo un 38% en unas elecciones y que mucha gente ha dicho por ahí que sería tal vez la salvación electoral del PLD en estos momentos. ¿Responde eso tal vez a estas suposiciones? sí, Angelo, entendemos que sí, porque es que el fenómeno Gonzalo Castillo hoy en la coyuntura, no solamente al interno del PLD, sino también en el contexto nacional, ha trastocado la correlación de fuerza y también de alguna manera el imaginario de la población en términos de las posibilidades que hay para las elecciones del 2028. En el caso nuestro como organización, el ambiente en el PLD hoy en día es mucho más dinámico, hay mucho más entusiasmo, pasión por los procesos internos que está llevando el PLD y de alguna manera
su incursión en ese proceso, la incursión de Gonzalo Castillo, ha elevado el ánimo de los PLDistas. Nosotros lo interpretamos como un sentimiento que estaba ahí de alguna manera flotando y que hoy está pisando terreno. Y te lo digo como testigo de excepción porque estoy en mi condición de coordinador del proyecto pues, nacional, estoy recorriendo las provincias y lo que nos encontramos ahí realmente son ojos brillosos de esperanza, de ánimo, un sentimiento muy arraigado en torno a lo que inspira Gonzalo Castillo. Y de repente organizaciones opuestas al PLD ven esto como una amenaza y pueden cometer el error de incursionar en artes sucias cuando de lo que se trata y el mismo Gonzalo, que ustedes lo han visto en toda su trayectoria, ya sea como funcionario público o como dirigente de oposición, nunca ha llegado a ningún sitio para generar conflicto, para generar contradicciones, al contrario, ha llegado para armonizar. Ustedes no han visto nunca a Gonzalo referirse a otro líder o auspiciar alguna acción negativa contra otro dirigente. Navarra, a mí Con la anuencia, con, me parece muy prudente de la parte de ustedes que hayan hecho esta alerta precisamente para avisar y de manera preventiva prepararse ante esto. Pero en el caso de que esto no cesara, en el caso de que estas acciones no desaparecieran, ¿ustedes están trabajando o están preparados para responder en contraataque a esta campaña que, tal como usted dice, es sucia y desleal? Sí, porque nosotros, Dayana, actuamos sobre la base de evidencia. O sea, nosotros hemos alertado para, como con todo el ánimo de persuadir y de llamar la atención a quienes puedan estar involucrados en esto y específicamente a esa organización para que tome control de sujetos que puedan estar armando una acción de esta naturaleza. Ahora bien, de desatarse una campaña sucia contra Gonzalo, ya nosotros tenemos un equipo que ha estado preparando los diferentes escenarios. Claro. Y sobre la base de escenarios que son hipotéticos, una vez se materializa, pues tener la capacidad inmediata de actuar. Lo que sí les, digamos, confirmo es que el carácter siempre de Gonzalo es el testimonio de lo que él hace, de su actuación. Y eso es lo que ha generado tanto sentimiento positivo hacia él por los recuerdos y la memoria que la gente tiene de Gonzalo cuando estuvo ejerciendo el poder y posterior a esa etapa en la oposición. sí, con la anuencia de mis compañeros, y me va a disculpar, yo no puedo quedarme callado y preguntarle. ¿Qué ha pasado entonces con el proyecto presidencial de Andrés Navarro? Que tenía buena pegada, buena imagen, una buena trayectoria en educación como canciller de la República. Era tal vez, ¿verdad?, uno de los rostros más frescos que tiene la organización. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Por qué de repente entonces decir, no de repente, pero por qué decidir apoyar a Gonzalo en esta ocasión y no presentarse a sí mismo? Bueno, Ángelo, la política se nutre de realidades, de resultados. Yo me he caracterizado siempre porque mis sueños estén atados a el suelo, ¿no? Tener los pies sobre la tierra. La política es muy compleja y tú puedes emprender un proyecto en un momento, pero después darte cuenta o que no es el momento perfecto para ese proyecto o que debes emprender otra ruta. Y en el caso mío, pues yo he entendido que esta coyuntura no es la apropiada para un perfil como el mío, con mis ideas, con las ideas de muchos compañeros, pueda ser presentado para una aspiración presidencial. Al contrario, he entendido que este es un momento en el que mi servicio, tanto al Partido de la Liberación Dominicana como a la sociedad, es ser parte de un proyecto no solamente presidencial, sino un proyecto de nación que pueda responder a las
necesidad y la expectativa que tiene la gente. Y no solamente la gente más sencilla, también los diferentes sectores empresariales de clase media. Y mi convencimiento de que Gonzalo es digamos, el perfil de Gonzalo es el que mejor puede responder como una oferta, como una carta de presentación del PLD a esas inquietudes nacionales. Entonces yo soy parte de ese proyecto, porque creo en los proyectos colectivos, no en los proyectos individuales. Los proyectos individuales son legítimos, pero cuando se trata de alcanzar la presidencia, no es justo que el proyecto sea individual, debe ser colectivo, y por eso soy parte compromisario de este trabajo que estamos haciendo junto a Gonzalo. Qué bien. Bueno, pues ahí las declaraciones de don Andrés Navarro, un placer haberlo tenido acá. Muchísimas gracias, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Vámonos a una pausa, regresamos con más en este magazine que no tiene nombre.